gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Escuchemos este precioso capítulo que contiene 40 versículos de gran bendición. Escuchemos con atención. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo,
como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Cuán magnífico, maravilloso es este capítulo. En oportunidades que lo he leído, de verdad que es tan enternecedor y nos ha tocado llorar al ver el cuadro dibujado con la fe de estos grandes siervos de Dios. ¿Y saben qué es lo que más nos impulsa a imitarlo? Es que eran hombres y mujeres así, de carne y hueso, como somos tú y yo. Hicieron cosas sobrenaturales porque le creyeron a un Dios sobrenatural, a un Dios omnipotente, a un Dios verdadero. Es impresionante, conmueve nuestra alma leer cada uno de estos versículos. Fíjense que en el capítulo anterior el apóstol Pablo hacía alusión de que nosotros no somos de los tales que retroceden para la perdición. No, somos aquellos que tienen la fe para conquistar así esa salvación, para alcanzar, para poder abrazar esa salvación. Y para no dejarnos así como en el limbo, como en el espacio, define de manera extraordinaria lo que es la fe. No hay ningún otro pasaje en la Biblia donde nos defina la fe con tanta exactitud como se define en este capítulo. Al igual que notamos cómo define la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 12. Fíjense la manera cómo nos define lo que es la fe. Este versículo, cuando yo lo leí, era una niña, recuerdo, y como yo misma seleccionaba mis narraciones, yo lo leí y me pareció tan interesante que yo me lo aprendí de memoria para decirlo en la narración. Y de verdad que nunca lo he olvidado. Es maravilloso. Analicemos este concepto. La fe es la sustancia, es ese zumo, es ese extracto, es la sustancia de las cosas que se esperan, lo que es ese aceite que hace arder nuestro corazón y nos da el combustible para esperar. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Podríamos decir como el combustible que nos permite esperar. La sustancia de las cosas que nos permiten esperar. ¿Qué es la fe? Y aquí tenemos una definición precisa, exacta. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Y abarca mucho más. Es la demostración de las cosas que no se ven.
¿Y qué voy a esperar si no lo veo? Ahí está, ese combustible que nos permite entonces aguardar. La fe mira al que lo prometió. La fe mira a aquel que prometió. Es la sustancia, es lo que nosotros estamos, es la esencia, es ese extracto. Hermanos, esto es de verdad precioso. Usted se ha puesto a meditar. Bueno, de este capítulo podemos decir muchos, bueno, los que desde niño nos congregamos, que no sabemos los primeros 16 capítulos porque lo leíamos una o dos veces al mes. Recordemos que habían 3 capítulos que se leían cada sábado, que era Hebreos 11 del capítulo 1 al 16, San Mateo 5 del capítulo 1 al 16, el libro de los Romanos, la carta a los Romanos del capítulo 1 al 12 y Isaías. Eran 4 textos bíblicos que los leíamos y podemos decir que por la repetición constante, era una vez al mes que lo leíamos. Creo que podemos decir de memoria Isaías 53, que contiene 12 capítulos. Creo que podemos decir de memoria la lectura de Romanos 5 del 1 al 12, así como el Sermón del Monte del capítulo 5 del 1 al 16 y Mateo 5 del 1 al 16 y Hebreos 11 del 1 al 16. Lecturas que nos deleitan. Y uno por repetirlo constantemente lo memorizó. Y de verdad que este capítulo llena nuestra vida de esperanza, esa fe. Qué capítulo, qué manera, qué enfoque. Y algo que nos permite aceptar las verdades de la palabra de Dios es su evidencia a través de la historia. Y precisamente el autor considera de la mejor manera para hacernos entender lo que es la fe, los ejemplos vivos de estos hombres, de estas mujeres que se inmolaron, que miraron al blanco de la soberana vocación. Entonces, para que no nos creamos inseguros, para que no nos creamos que es imposible de alcanzar este punto, toma como referencia. Este capítulo creo que podemos durar todo el año hablando de este capítulo, tomando cada uno de los personajes que solamente se mencionan y dan detalles que quizás en la historia de dichos personajes no se da con estos detalles, estos puntos de vista aquí. De verdad que es maravilloso. Ahondar en este capítulo, hermanos, nos hace ver cómo la fe flota en medio de las grandes dificultades, en medio de las más grandes tormentas. Entonces, notamos que el autor pues apoya sus recomendaciones de permanecer firmes en la fe con esa experiencia triunfante de los héroes de la fe. Primero, nos ofrece una descripción de cómo obra la fe. La fe es una firme convicción de cosas que no vemos y segura esperanza de una recompensa futura. Por eso es que notamos que la fe y la esperanza están pero tan ligadas entre sí. Una empuja a la otra. La fe empuja la esperanza y viceversa. La esperanza empuja la fe. Y ahí vamos. Vamos como estos dos remos que nos permite alcanzar las promesas que hemos recibido de Dios. Entonces, notamos que esta palabra, cuando nos dice es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, pararse debajo. Y esto se usa de una manera de que la idea básica es situarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez. De esta manera, la fe es la certeza de lo que se espera. Y a través de este capítulo, su autor hace énfasis en que esa seguridad descansa en las promesas de Dios. Nos damos cuenta que por ella fue precisamente por la fe existente en los corazones de estos grandes héroes, de estos grandes siervos de Dios, alcanzaron ese testimonio los antiguos. Los antiguos eran los santos del Antiguo Testamento y muchos de los cuales son mencionados en este capítulo. Ellos
obtuvieron un buen testimonio no a causa de sus logros, hermanos. A causa, ¿saben de qué? De la santidad personal o esa pasiva aceptación de las promesas divinas, sino por una activa certidumbre que se expresó en obediencia, perseverancia y sacrificio. De esta manera nos detalla ese testimonio que aún difunto, aún habla por ella. Fíjense, por la fe nosotros logramos entender la acción creadora de Dios, que es una evidencia de lo que no se ve. Fíjense esto, por fe entendemos haber sido constituido el universo por esa palabra de Dios. De modo que lo que se fue hecho se hizo de lo que no se veía. Y cuando nosotros nos sentamos un poquito a estudiar sobre lo que es la historia de la creación según la ciencia, hay tantas preguntas sin responder para la ciencia. Imagínense, hoy analizaba de que una de las cosas de las plantas que estudian mucho porque siempre está como presente en los lugares inhóspitos es el helecho. Esa planta que nace sola. Uno dice, no, nace sola, nace por casualidad. Hermanos, si no es por casualidad, la orden divina del Todopoderoso es produzca la tierra hierba verde. Y no hay una semilla que caiga allí para que se genere esas plantas. Y allí están. Nacen de una manera insólita. Y los científicos se enfocan mucho en esa planta como una de las primeras plantas de la época, prehistórica. Y nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios tiene tan fiel cumplimiento. Usted no va a encontrar que la tierra produzca hierba amarilla, hierba negra, hierba roja, hierba azul. La tierra seguirá produciendo hierba verde porque fue la orden divina que recibió el tercer día. ¿No es maravilloso esto? Y entonces el apóstol aclara, por esa fe, lo que todavía los grandes científicos están buscando respuesta, nosotros lo hemos aceptado y entendido. El Señor hizo una obra gloriosa en el mundo, lo adornó, lo organizó a través de su palabra. Y comienza entonces, cuando hace referencia a esta verdad, comienza la adoración a manifestarse y a mostrar la adoración de Abel, que demuestra que quien adora de verdad debe acudir con fe y presentar el sacrificio que Dios requiere. Y por supuesto, el primer ejemplo que se aborda es el de Abel. Él ofreció a Dios ese excelente sacrificio, no como el de Caín. Y eso le permitió a él alcanzar ese testimonio de que era justificado por Dios. E incluso Dios da testimonio de su ofrenda. Y aún cuando fue muerto por mano de su hermano, esa obra que él realizó habla por ella. Fíjense el impacto de la fe en el corazón del Hijo de Dios. Sigue asumiendo el rol y entra en escena Enoc. Y fíjense que Enoc lo podemos encontrar en el libro de Génesis en el capítulo 5 del versículo 21 al 24. Y no es mucho lo que nos abarca sobre la historia de este patriarca, de este hombre. La transposición de Enoc al cielo. Obviamente la muerte física tuvo lugar porque éste agradó a Dios tomándole la palabra y viviendo de acuerdo con ella, obviando la muerte física. Enoc no vio muerte. Por fe, este gran siervo de Dios vivió 365 años y fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y saben por qué no fue hallado? Quiere decir que lo buscaron, pero no fue hallado por sus hijos quizás.
no fue hallado. Su hijo fue Matusalén, quien vivió más que el hombre que se registra con mayor años de vida, 969 años vivió Matusalén. Y quizás fue hallado, fue buscado por muchos de sus familiares, por sus hijos, pero no fue hallado. ¿Pero cuál fue el motivo? ¿Por qué lo traspuso Dios? Pero nos aclara el escritor. Antes de que él fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces hace una pausa aquí importante para reafirmar el apóstol. ¿Saben qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarle a Él. ¿Saben? Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios esté seguro que Él existe y que Él premia a los que de corazón sincero le buscan. Esa fe que es precisamente donde radica nuestra fe, hermanos. Nosotros no vemos a Dios como muchos buscan un ídolo y le dan forma para inclinarse y adorarlo. Nosotros no lo vemos. Nosotros no podemos decir el Señor es así, 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 yo lo vi. No lo vemos. Y ahí es precisamente donde está nuestra fe. Nosotros le oramos a Él, cerramos nuestros ojos y nosotros hablamos al oído de Dios. Allí está nuestra fe, no lo vemos, pero sabemos que Él existe y que cuando nosotros nos acercamos a Él en certidumbre de que Él está allí, Él galardona a aquellos que en confianza, que con la seguridad se acercan a Él. Fíjense, aquí hace este paréntesis. Es importante la fe. Sin esa sustancia es imposible que nosotros le agrademos al Señor. La fe es el combustible que nos hace acercarnos al Señor. Y comienza nuevamente a retomar la historia. Y es bonito porque va tomándolo por cronología. Miren, primero fue Abel, salta a Enoc. De Enoc entonces pasa a Noé. Fíjense cómo va ajustándolo a las edades, a los tiempos de estos personajes, de estos varones de Dios. Nada, fíjense, hay que recordar que nada agrada a Dios tanto como esa firmeza en la fe en todo lo que Él es y Él ha prometido. Y como ejemplo precioso tenemos a la obediencia de Noé. Al construir un arca fue una prueba palpable de su confianza en la palabra de Dios. Sin duda alguna, si nosotros abordamos cada uno de los personajes para indagar sobre lo que realizó, nos damos cuenta, hermanos, hay mucho material para estudiar. Y podemos decir, bueno, pero hubo hombres que no fueron perfectos porque tuvieron sus errores. Sí, claro que sí, pero el Señor se realza esa constancia en amar a Dios, pese a tener errores, equivocaciones, persiguieron esa buena voluntad de Dios, estuvieron allí reconociendo sus faltas, pero no descansando en ellos, sino en las promesas del perdón que el Señor concede al corazón contrito y humillado. Sigue abordando entonces a Abraham, nada más y nada menos llamado el padre de la fe. Fue llamado Abraham y él obedeció y salió a ese lugar que él iba a recibir como herencia. Pero allí donde radica la fe, este hombre salió sin preguntar, Señor, ¿y a dónde me voy a dirigir? Y tú me vas a acompañar, porque si no me acompañas yo no voy. No, sin preguntar, sencillamente tomó la decisión, tomó a su esposa, tomó su ganado, tomó sus siervos, su sobrino, se fue. Llegaron entonces a esa tierra que el Señor les había prometido y confió tan plenamente en la promesa del Señor que allí, asido de la mano de Dios, creyó. Y cada lugar donde Abraham estaba, léalo en la Biblia, cada lugar donde él pisaba, hacía un altar al Señor y ahí rendía adoración a Dios. Entonces, Abraham demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa en Ur de los Caldeos. Y se volvió un peregrino. Se fue a una tierra desconocida.
allí pues a vivir largos años en la tierra prometida como un extranjero en habitación temporal, y al aguardar aquí pacientemente, ese legado permaneció. Él vivió en la tierra prometida como en tierra ajena. Y fíjense que aquí nos aclara algo bonito que en el Génesis no lo leemos directamente. Morando en cabañas, en tiendas, con Isaac y Jacob, quien fueron herederos o herederos de esta misma promesa. Y sí, efectivamente, si usted saca cuenta, la edad en que nace Isaac, tenía 100 años Abraham, y la edad en que nace Jacob y Esaú, tenía 60 años Isaac, y cuando Abraham muere, él tenía 175 años. Quiere decir que cuando Abraham muere, estos mellizos tenían 15 años, es decir, fueron educados en el regazo de su abuelo. Es decir, tenían memoria, conocían de su abuelo, conocieron las enseñanzas de su abuelo. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es cierto. Moraron en cabañas con Isaac, su hijo, y con Jacob, su nieto. Entonces, esto no nos lo dice directamente Génesis, pero usted va sacando la cuenta de las edades, y por medio de las edades usted, quiere decir que cuando muere Abraham de 175 años, Isaac nace a los 100 años, cuando Isaac engendra a los mellizos tenía 60 años, y entonces Abraham tenía 160 años. Muere a los 175 años, le sumamos 15 años de los mellizos, y ahí está. No hay pérdida, ahí están, los números no nos mienten. Entonces nos damos cuenta cómo estos descendientes de Abraham fueron coherederos, fueron coparticipantes, fueron compañeros de la herencia, uno que recibe mucho juntamente con el otro. Ellos heredaron las promesas de Dios, fueron educados con el Padre también, por supuesto, por el Padre de la fe. Entonces, ellos estuvieron allí. ¿Por qué nos dice así el escritor de esta carta? Porque ellos esperaban esa ciudad que tiene esos fundamentos. ¿Y saben quién es el arquitecto? ¿Quién es el constructor de esa ciudad? Es Dios. Y por esa fe que habitó en el corazón de estos hombres, pero también nos menciona mujeres. Aquí tenemos una representante femenina. Esto nos da entonces la evidencia de que tanto hombres como mujeres valientes resistieron a la duda y se llenaron de esta hermosa fe. La misma Sara, ya siendo estéril, imagínense, 90 años tenía Sara cuando concibió a su único hijo. Ella recibió esa fuerza para poder concebir, y aún fuera del tiempo de la edad. ¿No les parece curioso que la única edad que se registra en la Biblia es el de doña Sara? ¿Se dan cuenta? Para resaltar el poder magnífico del Señor. 90 años tenía Sara, ya su costumbre del periodo menstrual, de la ovulación, había cesado muchos años ha. Sin embargo, aquí se impone la fe, aquí se impone las promesas, y uno se pone a analizar. Cuando Sara escuchó la conversación de esos tres personajes que llegaron a la tienda y que Abraham solícitamente los atendió, le mandó a Sara preparar comida rápida para sus invitados. Y cuando ella está escuchando, curiosamente, la conversación, y le dice, miren, de aquí al tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. Y el tiempo de la vida es eso, los 9 meses de la vida. De allí se inicia la vida, desde la concepción. Desde la misma concepción en el vientre, desde la unión del espermatozoide con el óvulo, allí se genera la vida, se inicia esa vida. Y cuando ella escucha, ella se ríe, porque dice, ella se imaginó, fíjense, ella se imaginó abrazando a un bebé. Ay, Dios mío, eso es. Y ella se puso nerviosa cuando le dijeron, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí.
sea, le parecía un chiste, pero en su mente ella se imaginaba un bebé a estas alturas, 90 años, cuando ya yo no tengo, pero mi matriz está totalmente inhabilitada. Y ahí radica la fe. Esa risa, esa risa pícara de solamente en su mente entender que abrazaría un bebé. Y así fue, precisamente en el tiempo de la vida, ella tuvo ese bebé. Y qué testimonio, qué pensarían los habitantes de Canaán al ver a esta mujer con esta edad en un embarazo. Y ahí no había inseminación artificial, como hoy en día, que una mujer que ya tiene la menopausia puede concebir, puede así ser como la incubadora natural para tener con un óvulo prestado. Allí no había nada de eso, hermano, solamente la fe puesta en acción, y el Señor en la vida de este matrimonio obró de una manera gloriosa. Cuando nosotros nos sentamos a pensar en cada uno de los personajes que se mencionan acá, hermano, tenemos material para analizar y para deleitarnos cada vez más. Entonces, Sara, por supuesto, dio a luz a Isaac cuando apenas, nada más y nada menos que tenía 90 años de edad. Pero bueno, ella olvidó sus limitaciones físicas, ella creyó que Dios sería fiel a lo que había prometido. Y Abraham, imagínense, tenía ya 100 años de edad cuando Isaac nació. Y esta obra impactó tanto que ella pudo disfrutar de la vida, del cuidado de su hijo, pues a los 127 años muere Sara, teniendo entonces Isaac 37 añitos. Así que pudo disfrutar de su hijito. Nos damos cuenta entonces que hace mención de uno, y este ya estaba casi muerto. De ese uno, ¿saben quién era ese uno que estaba ya casi muerto? Isaac. Porque Abraham, cuando recibe la orden de ofrecerle al Señor en holocausto a su hijo, al cual había recibido la promesa de la herencia y de que a través de él su descendencia sería innumerable como la arena que está a la orilla de la mar, así como las estrellas en el firmamento que no se pueden contar. Él estaba muerto, ya casi muerto, ya Abraham lo había matado, porque él sabía que el Señor era tan poderoso para levantarlo de los muertos. De ese Isaac, de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y esto nos recuerda toda la cantidad de hebreos que salieron de Egipto para poseer la tierra que Abraham había recibido por herencia para su descendencia. Y nótese eso, pudo decir a Abraham, bueno, pero van a ser para mis hijos, para yo, y yo nada. Allí se radica la fe, procurando esa fidelidad para bendición y beneficio de tu simiente. ¿Y qué compromiso adquirió Abraham al tener esta promesa del Dios eterno? Salieron como esa arena que está innumerable, que está a la orilla de la mar. Imagínense, nosotros podemos contar la arena que está a la orilla de la mar, imposible. Así será la descendencia, le dijo el Señor a Abraham. Y conforme a la fe, aunque solo recibieron una parte de lo que Dios les había prometido, estos antiguos mantuvieron su fe en que Dios haría lo que había dicho, debido a esa íntima relación con Dios. Y no se sentían a gusto en el mundo que les rodeaba. ¿Saben por qué? Porque buscaban algo mejor. A causa de sus anhelos, Dios los reconoció como su pueblo. Conforme a la fe, todos murieron, no habiendo recibido las promesas, pero se conformaron con mirarlas, con saludarlas, con creerlas y anunciando que ellos estaban aquí prestaditos de paso. Esto era un breve paso
eran peregrinos sobre la tierra, porque como dice un himno, ¿verdad? No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede. Y como no soy ciudadano del mundo, pues no me comporto como un mundano. Porque lo que esto dicen, la vida de estos hombres, de estas mujeres, anuncian con claridad que ellos no eran de esta nacionalidad, no eran mundanos, sino que si ellos hubiesen tenido este pensamiento, ellos tenían la oportunidad de volverse atrás. Pero como lo decía el apóstol en el capítulo anterior, nosotros no somos los que retrocedemos, no, nosotros somos los que permanecemos en fe para alcanzar esa salvación. Ellos tenían tiempo para regresarse, pero ¿cuál fue su principal motor? La fe, porque ellos esperaban algo mejor. ¿Y saben cuál es lo mejor? Lo celestial, y es esa vida entregada a la obediencia, a las características que tienen la ciudadanía celestial. El Señor no se avergonzó en ningún momento de representarse como el Dios de ellos, porque ya les tiene preparada habitación para ellos en el reino celestial. Entonces, este capítulo, hermanos, registra las victorias gloriosas de los campeones de la fe, y no obstante, los versículos del 13 al 14, esta esperanza celestial, estos hombres, estas mujeres, aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido, aún así la Biblia dice que todos estos murieron creyendo y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros, eran peregrinos, que ellos viajaban, por así decirlo, a través del territorio de el país. Porque para los verdaderos creyentes, vivir por fe es morir por fe. Entonces la clave para la confesión de este grupo admirable de hebreos que están aquí en este célebre capítulo 11 es que cuando recibieron la promesa de Dios se sintieron plenamente convencidos, así como sucedió con Abraham y sus descendientes, de que la promesa era verdadera, y de esa manera abrazaron, literalmente, saludaron aquella promesa en su corazón. Y la palabra esta, confesar, nos ayuda a entender cuán espontáneamente estos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron su testimonio, que su palabra registra rindiéndole tributo a estos grandes héroes. Si bien es cierto, hermanos, que estas personas alcanzaron muchas victorias por medio de la fe, el texto nos dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que fueron prometidas, y que nosotros recibamos lo que confesamos, pedir, orar o esperar, no cambia el comportamiento o la actitud del creyente consagrado. Recordemos que la adoración y el andar en la fe no dependen de oraciones contestadas o no contestadas. Nuestra confesión del señorío de Cristo es nuestra vida, es hacer de nuestras vidas una consistente fe, una celebración diaria de profunda gratitud, mantenernos firmes y fiel pese a si me das o no me das, si me contestas o no me contestas. Allí está la determinación de vivir plenamente anclado en el Señor. La fe de los patriarcas, y empieza a detallar un poco más sobre la vida de Abraham. Por la fe, cuando Abraham fue probado allí en el monte Moria, donde precisamente se construiría el gran templo de Salomón. Allí él ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa de su unigénito. Y después de él haber recibido esa promesa de Dios, y nos damos cuenta que habiendo Abraham recibido las promesas, fue probado. Él había recibido esas promesas y le pidieron. Nótese que pese a la palabra que el Señor le había dado, que en Isaac le sería llamado descendencia,
Abraham en ningún momento nos detalla la Biblia que haya replicado y le haya enfrentado a Dios y le haya dicho, ¿cómo quieres que te lo ofrezca? Pero si tú me dijiste que en él iba a venir mi descendencia, ¿cómo es esto? No. La seguridad que tenía Abraham de Dios era tan elevada que nos detalla el escritor de los Hebreos que él, habiéndole dicho en Isaac te será descendencia, pensando, fíjense que esto nos los detalla, esta verdad nos detalla la epístola a los Hebreos y no dice esto el Génesis, pensando que Dios es tan poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado él también lo volvió a recibir, porque ya Abraham lo había matado en su mente, ya el sacrificio que le había pedido Dios a Abraham, ya él lo había analizado, él lo había consumado, y ya a punto, milímetros, segundos, milisegundos de hacer este sacrificio, lo detuvo la mano de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de las grandezas y las verdades que nos confiesa este capítulo. Por esa fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a esas cosas venideras. No se hace mención del engaño de Jacob, revelando cómo la gracia de Dios perdona. Notemos esto. Por la fe Jacob, al morir, él bendijo a cada uno de los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y adoró allí, apoyado sobre ese extremo de su bordón. Y aunque había perdido la vista Jacob, el ojo de la fe de Jacob veía perfectamente cuando este hombre cruzó sus manos y pronunció la mayor bendición sobre Efraín, el hijo menor de José. ¿Se dan cuenta los deleitosos de esta escritura? Por la fe José, al morir, él mencionó, él escuchó que Dios los visitaría y los sacaría de esta tierra. ¿Y ustedes creen que esto llegó a los oídos de José? ¿Por qué? Porque fue enseñado de Abraham. Abraham tuvo una educación espléndida a su hijo y a sus nietos, y esto se pasó de generación en generación. Y él les dijo que los hijos de Israel saldrían, y él le dio mandamiento para que sus huesos no reposasen allí en Egipto. Entonces, José expresó completa fe en las promesas concernientes a la tierra de Canaán y habló de la futura salida de Egipto de los hijos de Israel. ¿Cómo? Después de tantos años, porque sabemos que José no conoció al padre Abraham, pero fue educado por el nieto de Abraham, Jacob, quien había sido instruido también por su abuelo. Entonces nos damos cuenta lo que conlleva la formación, la educación en el hogar. Nos damos cuenta que Moisés, aquí toca puntos de Moisés que no leemos en Éxodo, que no leemos en Deuteronomio, que no leemos en Números. Por la fe Moisés, cuando él nació, fue escondido por sus padres durante estos 3 meses, porque le vieron tan hermoso este niño y no tuvieron temor al no cumplir el decreto de Faraón. La historia de la fe de Moisés comienza con la fe de sus padres, haciendo alusión. Y por esa fe sembrada en el corazón, Moisés, aunque ya era un hombre ya de 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense este título. Y a la lógica humana pudo haber pensado Moisés, bueno, quizás el Señor permitió que yo me salvase y entrara al palacio de Faraón para que por medio de mi influencia podría interceder para la liberación de mi pueblo. Fíjense, pudo haber descansado en esa capacidad. Sin embargo, nos revela el escritor de los Hebreos, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de esos deleites temporales del pecado. Y cuando decimos que aquí nos da más detalle, es cierto, hermano, esto no lo encontramos nosotros directamente en el libro de Éxodo,
Entonces, solo la fe pudo haber influido en tan grande decisión que se proyectaba mucho más allá de aquel escenario. Fíjense que teniendo él mayores riquezas, ese vituperio de Cristo, ¿cómo menciona a Cristo que esos tesoros que tenían los egipcios, que eran muchísimos los tesoros, porque ¿saben dónde tenía puesto Moisés la vista? En el galardonador, que es Cristo, esa mirada, ese punto de referencia estaba allí en el galardón, y por esa fe le permitió dejar Egipto, no importándole el enojo del rey faraón, porque él se sostuvo como viendo al invisible, y probablemente se refiere a la noche del éxodo de la tierra de Egipto. Solo una fe firme podía ver lo invisible. Cuando por fe él celebró esa Pascua, esa aspersión de la sangre, para que los que destruía estos primogénitos no les tocase a ninguno de ellos. Por esa fe pasaron el mar rojo, así como pasar la tierra seca. Cuando lo intentaron los egipcios, que ellos también podrían hacerlo, fueron humillados y avergonzados por el Dios de los hebreos. Entonces, hermanos, notamos detalles maravillosos que nos hacen resaltar que fueron hombres y mujeres con debilidades como tú y yo, pero su fortaleza estaba en la fe del gran yo soy. Y fueron vencedores por la fe. Imagínense, por esta fe gloriosa. Sigue analizando. Es lo lindo cuando usted lee este capítulo, se da cuenta que va tomando en un orden cronológico impresionante la presencia de estos grandes héroes de la fe. Ya pasando por Moisés, entonces entra Josué en acción. Cuando cayeron los muros de Jericó, después de haberlos rodeado 7 días. Imagínense, y esa fe que mostró aquella mujer ramera, que no murió junto con todo ese pueblo de Jericó. Y fíjense que solamente fue salva ella y su familia, que estaba dentro de la casa de ella, como se lo habían prometido los hebreos. Y entonces la fe de Rahab se apoyaba en los innumerables portentos y promesas de Dios al pueblo de Israel, como lo relata el capítulo 2 del libro de Josué, como esta mujer cuando conversa con estos espías le dice: mira, el pueblo tiembla porque ustedes han hecho grandes proezas y ellos saben que Dios, y comienza a determinar y a contar lo que ella entendía del Jehová Dios Todopoderoso. Y esto es impresionante, cómo ella, al igual que todos los habitantes, escucharon estos testimonios, pero ninguno de aquellos habitantes entendieron que mejor era humillarse ante la poderosa mano de Dios. Y esta mujer sí lo entendió, a tal punto que el Señor se digna de mirarla, de sacarla de ese pueblo, y no solamente sacarla, sino borrarle ese triste pecado y convertirla en una gran mujer que pertenece a la genealogía de nuestro amado Salvador. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es lindo el poder transformador? El Señor no mira nuestro pasado cuando se lo entregamos, porque Él lo borra. Él borra ese pasado, pero te pide que tengas un nuevo comienzo con Él, tomado de la mano de Él, porque Rahab no salió de Jericó y se fue con los hebreos a seguir prostituyéndose. No, la palabra de Dios nos dice que ella tuvo por esposo a Salmón, y de ellos entonces desciende la familia del gran rey David. Entonces ella no salió de Jericó a seguir prostituyéndose en Israel. Entonces sí necesitamos hacer un antes y un después de Cristo. Antes mi vida sin Cristo, ahora puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y en esto radica, hermano, la grandeza del perdón de Dios. Aún Él, conociendo nuestros pecados, nos perdona. Y de ahí en adelante caminamos con Él, con la vida que Él nos ha enseñado. Y nos damos cuenta entonces que esta mujer no pereció juntamente con todos los desobedientes, porque ella recibió a los espías en paz, conversó
le planteó lo que su corazón había entendido acerca de Dios. Entonces, hay un detalle, un detallado estudio de la vida de quienes aquí se mencionan y muestra el lugar sobresaliente de la fe en la experiencia, en la conducta de estas personas, y las limitaciones personales se superaban con éxito cuando desviaban la vista de sí mismo y la dirigían hacia la magnificencia de Dios. ¿Qué más digo? ¿Qué pregunta? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense cómo abarca esta serie de varones y uno dice, wow, y está Sansón, pero si Sansón pecó, no una vez, varias veces desobedeció, pero ahí está, hermanos. Aquí está en la lista de los héroes de la fe, porque volvemos y recordamos al Señor que nos ama tanto. Se agrada cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones y descansamos en su poder. Entonces nos damos cuenta que el hecho de que los otros fueron atormentados, dice, apagaron fuegos. Fíjense, todo lo que expresa hace una lista de grandes siervos de Dios. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? Y tiempo, es verdad, nos va a faltar para contar de las proezas que el Señor hizo por medio de Gedeón, por medio de Barak, por medio de Sansón, de aquel hombre Jefté y el gran rey David. ¿Qué podemos hablar de Samuel y de todos los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alzaron promesas, taparon bocas de leones? Fíjense las victorias que el Señor les concedió alcanzar por medio de la fe. No solamente eso, nos sigue detallando que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de su debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y esto nos lleva a grandes hazañas que hicieron estos grandes hombres dirigidos por el Espíritu de Dios. El hecho de que nos detalla, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y cuando nos hace mención de otros fueron atormentados y sufrieron de forma distinta, nos indica que la fe no excluye automáticamente las dificultades, las pruebas o las tragedias. Estemos muy conscientes de esto, hermano. Nuestra fe no nos va a exonerar de pruebas, de dificultades, de adversidades, de dolor, de sufrimiento. La fe nos hace confiar de que ese sufrimiento, de que ese llanto, de que ese dolor un día cesará para siempre y no habrá ya más llanto, sino que el consuelo de Dios que recibimos en la tierra se convertirá en pleno gozo en la vida eterna, porque ahorita somos consolados. El Espíritu Santo nos consuela, nos aviva, nos mantiene mirando a lo invisible para no flaquear, para no defraudar a Dios, para no ofender a Dios con nuestra duda, con nuestra inapetencia espiritual, con nuestra falta de concepto a lo santo, con nuestra falta de seguridad en que Él nos ve y aún nuestros pensamientos los conoce. Entonces, esta abundancia de fe no nos va a exonerar de que estamos ya en la gloria, estamos en la tierra, en la sucursal del cielo. No, nosotros no estamos acá. Hay un dicho que lo leí y me llamó la atención. Para los hijos de Dios, vivir en la tierra será el único infierno que vamos a conocer, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay mucha lucha. Pero para los hijos de desobediencia, para aquellos que permanecen en la atroz de la falta, de la desobediencia, del pecado, de la inmundicia, la tierra va a ser para ellos el único cielo que van a conocer. Porque luego de aquí vendrá el tormento eterno. Y posiblemente se estarán gozando en las pasiones bajas que ofrece este mundo. Será el único cielo que van a conocer. Porque de ahí en adelante vendrá entonces la
gran pérdida del alma, su castigo. Y lo más doloroso será para ellos recordar que tuvieron la oportunidad de alcanzar la salvación. Muchos quizás estarán atormentados en ese castigo eterno, aun que en vida pudieron aún hasta recibieron la promesa del Espíritu Santo. Qué triste ha de ser eso, ¿verdad, hermanos? Solamente de imaginarnos esto nos da un dolor muy grande de tantas personas que han sido vaso de santificación, recibieron la unción y que dieron la espalda, retrocedieron y hoy por hoy se creen indestructibles, como que nunca van a darle cuenta a Dios, como que nunca van a enfrentarse al juez divino. Qué triste. Dios tenga misericordia y les permite reflexionar antes que sea demasiado tarde. Entonces el apóstol nos sigue detallando que experimentaron esos vituperios, experimentaron esas tormentas y fueron prisioneros, estuvieron en cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, y eran pobres y angustiados y maltratados. Es impresionante cómo nos detalla el escritor cuánto dolor y cuánta dificultad, pero allí en medio de esa miseria y en medio de esas pruebas fueron fieles a Dios. No les sirvieron porque el Señor los tenía consentido, los tenía con todo pago, porque los tenía No, ellos fueron angustiados y nos resalta el escritor, el mundo no era digno de ellos. Ellos estaban errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, estaban en una situación precaria. Y todos los que menciona la palabra de Dios, alcanzaron ese testimonio, la fe. No recibieron lo prometido. Pero ¿saben por qué? Porque Dios está proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿No les parece maravilloso lo que nos menciona la palabra de Dios? ¿No nos parece glorioso? La misma fe que salva a algunos de la muerte permite a otros entregarse victoriosamente. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas, sino un paso a través de ellas. Para encontrar este paso y hallar el origen de cualquier dificultad, se necesita perseverar en la oración, en la alabanza, y de esta forma se descubren los propósitos de Dios. A pesar del buen testimonio que habían recibido debido a esta fe gloriosa en estos santos siervos, no recibieron la promesa de las bendiciones del nuevo pacto traído por Cristo, para que no fuesen ellos perfeccionados, porque el cuerpo de Cristo se completará con los santos, tanto de los tiempos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. ¿No les parece glorioso esto, hermanos? ¿Qué podemos alcanzar nosotros por la fe? Es hermoso este capítulo. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga,
y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos, que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Precioso lo expresado en esta epístola, sin duda alguna. Riquezas espirituales por doquier. En este precioso capítulo nos llama a correr esa carrera de la fe, esa hermosa carrera que hemos iniciado una vez que nuestro corazón se encendió en fe y pudimos hacer ese pacto con Dios al decir: creo que Jesús vendrá por segunda vez, creo que el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros y en nosotros. Cuando Él expresa, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, haciéndose referencia a todos los hombres que se habían mencionado, que han sido valorados, que han sido premiados con ese testimonio que aún después de muertos, difuntos, aún habla por ellos, aún habla de ellos. Los héroes de la fe no son espectadores que nos vigilan desde el cielo. Tenemos que tener muy claro esto. Al contrario, sus vidas son nuestros testigos, son la evidencia plena de que fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones como la tuya y como la mía, pero no descansaron en eso. No descansaron diciendo: es que yo soy así y no puedo.
No, entendieron que la fortaleza venía de Dios, no de ellos. Después de haber sido ellos vencedores, imagínense, fueron vencedores. Y a menudo, hermanos, la vida cristiana se compara con una carrera. Recordemos lo que nos dice el apóstol en 1 de Corintios 9:24 y 2 de Tito 4:7, que nos habla de esa carrera que se abstienen de mucho los deportistas para alcanzar un premio. Y ellos corren, pero solamente uno será el ganador. No así la carrera de la fe, todos, porque aquí lo más importante es comenzar y llegar a la meta. Aquí no importa que llegue el primero o el segundo, porque todos los que iniciaron la carrera y cruzan la meta, llegan. Imagínense, hermanos, ya en la parte que nosotros estemos cerrando nuestros ojitos y podamos tener ese sentir que tú, aquel gran siervo de Dios, Señor, ahora despide a tu siervo en paz. Que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios en nuestros minutos ya de partida y saber que tenemos esa certeza que el Señor nos recibirá. El Señor nos despertará a la final trompeta, que será Él que nos levantará de este sueño. Qué linda esperanza nos espera. Entonces, fijémonos confiadamente, despojémonos de todo lo que nos impida avanzar. Y esto hace referencia a toda forma del pecado. Despojémonos de esto, pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y Él se le colocó, se le propuso gozo, pero lo rechazó. Sufrió la muerte de la cruz, menospreciando la comodidad. Y esto le permitió ahora entonces estar a la diestra del trono del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener nuestra mirada fija en Jesús y no en ningún otro, no mirando. A veces nos pasa que estamos corriendo y estamos mirando a otros competidores. No, debemos mantener nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos allí, en el autor, y precisamente Él es el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Los lectores de esta epístola pueden notar la forma en que se insta a permanecer, a no declinar ante el mal. Consideremos aquel que sufrió esa contradicción de pecadores, que no tuvo no desmayó, porque aún nosotros realmente no hemos resistido hasta la sangre como lo hizo Jesucristo. Y Él nos hace referencia que nosotros debemos de aceptar las exhortaciones como el Padre corrige y disciplina a sus hijos. Cuando hace la mención, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, tampoco desmayes cuando eres reprendido de Él, porque debemos recordar que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros como hijos hemos soportado las correcciones de nuestros padres, ¿cuánto más será si nosotros aceptamos con diligencia, con resignación, con obediencia la disciplina de nuestro Padre eterno? Es de pensar y es de meditar. ¿Qué hijo es aquel que su padre no corrige? ¿Qué sucede cuando un padre no toma medidas para corregir la mala conducta de su hijo? ¿Qué le traerá en el futuro? Vergüenza, humillación, por no haber corregido a tiempo esa situación. Entonces, aquí el apóstol detalla que es necesario la corrección de los hijos y que así como el Señor permite que los padres corrijan a sus hijos, Él también nos corregirá. Porque si nosotros no somos corregidos, entonces debemos entender que ya no somos hijos del Señor, sino somos bastardos. Y esto a veces me hace pensar, ¿será aquellas personas que se van del camino y que la pasan tan plácidamente, no tienen problemas, gozan de comodidades y de cada situación y todo les va bien? A veces me pongo a pensar en este versículo. ¿Será que el Señor los tiene por bastardos? Ya no son hijos y ahí los da, no los disciplina, que vivan a su forma. Es posible,
Pero si nosotros aceptamos con humildad la corrección del Señor, veremos grandes frutos. ¿Por qué? Dice el apóstol, pregunta, ¿no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y nosotros viviremos? Porque la verdad nuestros padres nos corregían por pocos días, según su capacidad. Pero imagínense cuánto más el Señor que nos corrige para que participemos nada más y nada menos que de su santidad. Y es verdad, hermano, las pruebas, cuando calan en nuestra vida, generan en nosotros esa cercanía a Dios y por ende la santidad se va aumentando cada vez más. Es verdad que ninguna disciplina al presente nos va a dar gozo. Ay, sí, ¿qué está pasando, hermano? Ay, aquí estoy siendo disciplinado por el Señor, pero ay, yo me gozo. No, eso es cierto. Pero ¿saben qué? Da tristeza. Pero después, ¿saben cuál es el fruto? Ese fruto apacible de justicia a los que en esas disciplinas han sido ejercitados. Como lo dice el apóstol Pedro y lo vamos a leer en la epístola. ¿Qué es lo que produce la prueba? Por tal motivo nos invita a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, hermano, los lectores de las epístolas de los hebreos no deben asumir que los sufrimientos que están soportando a causa de la profesión de la fe cristiana significa que Dios no se preocupa por su bienestar. Lejos de abandonarlos, el Señor se manifiesta como un buen padre al disciplinarlos. Recordemos que la disciplina busca corregir, como cuando se educa a un niño. Tal tratamiento no se administra rudamente, sino con amor, pensando en el bien del educado. Y en lugar de desalentarse, los lectores debían considerar sus persecuciones como una evidencia del amor de Dios por ellos, y a quienes trata de hacer madurar. Y el autor, por supuesto, nos sugiere que Dios sea responsable, de los sufrimientos que pecadores empedernidos les infringe, pero sí indica que utiliza hasta las circunstancias más adversas como un medio para la realización de sus propósitos. Por tanto, debido a los resultados beneficiosos del sufrimiento, debemos desechar todo temor y toda ansiedad, y deben dar ejemplo que aliente a aquellos que duden y parece que van a caer. Y en ese conflicto en el mundo debemos buscar esa paz, pero no a expensas de sacrificar la santidad. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Haced sendas derechas de vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se dan cuenta? Es que yo soy débil, yo mejor me voy de este pueblo, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que lo cojo no debe salir del camino de la santidad, porque allí, perseverando, alcanzará santidad. ¿Cuánto nos hace falta aprender? Que nosotros nos mantengamos siempre bajo la gracia de Dios, que nada de raíz de amargura nos estorbe, porque por ello muchos se han contaminado. Y es verdad, hermanos, es triste a veces encontrarse con personas con muchos años en el ejército de Dios y con tanto malestar y con tanta amargura y tanto resentimiento. Dios nos ayude. Dios nos permita mantenernos en el gozo y la santidad del Señor. No sea que eso genere algún fornicario, profano, así como lo hizo Esaú, que por una sola comida se atrevió a vender lo que tanto valor tenía, pues aunque lo procuró, ya era demasiado tarde. No había oportunidad para ese arrepentimiento, aun cuando lágrimas brotaron de sus ojos. Entonces, esa suerte, nosotros debemos estar siempre vigilantes los unos a los otros con un celo cristiano, no sea que alguno deje la fe y esa raíz de amargura alude a un abandono deliberado de Dios, como ejemplifica la desobediencia de Israel en el desierto, y tal pecado contamina a toda la comunidad cristiana. Y aquí nos menciona la suerte de Saúl, que sirve de solemne advertencia a todo aquel que renuncie a las bendiciones espirituales permanentes por gratificar la carne con placeres temporales. Y una vez que se toma la tal decisión y se actúa de acuerdo con ella, no es posible revertir los resultados y las bendiciones que pudimos haber recibido se pierden para siempre. Entonces, ya nos habla de la gloriosa compañía, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. El autor presenta otra dramática comparación entre el judaísmo descrito como el monte Sinaí
y el cristianismo representado por el monte de Sión y Jerusalén la celestial. El antiguo pacto de la ley trajo miedo y separación, pero el nuevo pacto, hermano, trae abundantes bendiciones. Entonces aquí nos hace recordar la advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo, si aquellos que rechazaron la revelación dispensada en el monte Sinaí no escaparon a un severo castigo, mucho menos nosotros, si nosotros desechamos la plena revelación que hemos recibido en Cristo. Así que el regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las inconmovibles. Así que, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios siempre, escuchando la voz celestial, escuchando que también recibiremos un reino inconmovible. Tengamos ese gozo, sirvamos a Dios agradándole con ese temor, con esa reverencia, porque hay un versículo aquí que a pocos les gusta recordar. El Señor es fuego consumidor. Es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a despreciar el sacrificio que Dios dio a su Hijo y que después de haberle conocido demos las espaldas? Jesús es el mediador del nuevo pacto y esa sangre derramada por Él en la cruz es mejor que la sangre derramada de Abel. Entonces no desechemos este gran sacrificio y esta gloriosa oportunidad, porque si aquellos, haciéndose referencia al pueblo, al desechar las ordenanzas de Dios, al haber rechazado la invitación a la vida por medio del antiguo pacto, no fueron excusados, fueron condenados, hermanos, ¿qué nos pasará a nosotros entonces? Dios nos permite recordar que Dios es amor, sí, pero como lo dice el último versículo de este capítulo, pero Dios también es fuego consumidor. Y recordemos que habrá dos destinos, no habrá término medio. Aquellos que llegarán al alfolí, ¿verdad? Como dice la parábola, allí los granos de trigo se echarán en el alfolí y la paja se quemará en fuego que nunca se apaga, porque el Señor es fuego consumidor. Así que recordemos, esto es bonito recordarlo y saber que le servimos a un Dios poderoso, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Seguimos avanzando ya al último capítulo. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Honroso es en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la por venir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, y ya en este último capítulo, una de las características también que tiene la forma de escribir el apóstol Pablo es que ya en sus últimos capítulos, siempre como buen padre espiritual, se preocupaba dando consejos que al ponerlos en práctica nos permitan desenvolvernos como mejores siervos de Dios. Y este no es el caso excepcional. Aquí notamos cómo el apóstol recomienda mantenerse en ese amor fraternal. Estas instrucciones que nos permiten ejecutar mejor la fe en nuestras vidas, pues comienza sus exhortaciones finales y este amor es una manifestación del crecimiento en el Señor. Recordemos que el sello del discipulado es el amor. Cuando Jesucristo habla a sus discípulos, les dice: en esto conocerán todos, no algunos, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y este sello sigue vigente y debe estar latente en los corazones de aquellos que hemos sido alcanzados para la salvación. No olvidemos esta hospitalidad, porque hace referencia a algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, e inmediatamente nos conectamos con lo experimentado por Lot. ¿Experimentó esto Lot? Sí, albergó en su casa ángeles. Entonces nos hace esa recomendación, tener estos actos de bondad a nuestros semejantes. Debemos recordar que la hospitalidad, que literalmente significa abrir las puertas de nuestras casas a los viajeros que tienen nuestra misma fe, puede traernos bendiciones inesperadas. No dice, acordaos de los presos, como si estuvierais así con ellos, y de los maltratados, como también si ustedes también estuviesen en su mismo cuerpo. Y deber ministrar a aquellos que sufren por su fe, recordando que corren el peligro de padecer lo mismo. Es decir, cuando la palabra de Dios nos hace referencia a esto, nos llama directamente a la empatía. Y la empatía es ese sentir que nos permite ponernos en el lugar de aquella persona. En pocas palabras, lo que quieres que te hagan, hazlo. Sé hospedador, muestra ese amor fraternal, visita a aquellos que están presos. Imagínate que tú fueses el que estés preso, cuánta alegría te va a traer a ti que te vengan a visitar para dar una palabra de aliento, un cariñito. Si estás sufriendo, cuánto te beneficiaría tratar con amor a aquellos que están padeciendo. Entonces, esto, hermano, esto es un evangelio práctico. Esto es el verdadero evangelio vivido en nuestras vidas. No hablar palabras bonitas, pero a la mera verdad de hacer valer lo que el Señor nos ha enseñado, no lo hacemos. Entonces notemos la importancia
de estos sabios consejos. Cuando le dice el apóstol, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y en orden de alentar contra la inmoralidad sexual, Dios ha creado el sagrado vínculo matrimonial sin mancilla. Esto supone algo más que una sanción de la relación conyugal, y esto abarca la responsabilidad de las parejas de preservar su intimidad de las prácticas perversas y envilecedoras de una sociedad lasciva. Esto es de gran relevancia, hermanos. La importancia que tienen los matrimonios en la sociedad, por supuesto, y más aún en el pueblo de Dios. Honroso es en todos, y lo hemos explicado en otras veces, en los esposos, en los hijos, en los familiares, en la sociedad, en tus compañeros de trabajo. Tener ese matrimonio honroso beneficia automáticamente a todos aquellos que rodean esta unión. Y no nos conviene a nosotros andar en estas prácticas sexuales fuera del matrimonio. Hemos dicho en varias oportunidades, hermanos, la intimidad es creada por Dios. Ha sido creada por Dios bajo un orden específico, lindo, puro, bonito. Y esto es como que si usted tuviese su casa y en su casa hubiese ese fuego, esa pasión, pero allí en la chimenea. Eso tiene ahí hay protecciones para que el fuego no salga de allí, ¿verdad? Así sucede con la intimidad matrimonial. ¿Qué sucede si ese fuego, esa pasión, se saliera de su chimenea? Porque cuando está allí, prendido, encendido en la chimenea, genera un calor, genera tranquilidad, genera seguridad, genera beneficio al hogar. Pero cuando ese fuego se sale, destruye todo a su paso. Y así es el sexo fuera del matrimonio, destruye todo a su paso. Entonces, estos consejos nunca estarán obsoletos. Y no podemos decir, este consejo era solamente para los hebreos. Yo no soy hebreo, yo soy panameño, yo soy venezolano, esto no es para mí. No, hermanos, no nos dejemos engañar del enemigo. Esto es para que todos los que hemos entendido la santidad de Dios que conviene a nuestra casa, la pongamos en obra. Que nuestras costumbres sean sin esa avaricia. Aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, porque Él sabe cuál es la promesa del Señor. Él nos ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando recordamos las promesas de Dios, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, porque Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. La avaricia y los temores financieros son superados por la seguridad fundada en la constante presencia de Dios y en las promesas que el Señor nos ha hecho sobre la satisfacción de nuestras necesidades diarias. Debido a la palabra de consuelo que Dios ha pronunciado, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. O como lo entendió David, Él es mi pastor y nada me faltará. Qué hermosas promesas y cuánto bien nos hace recordarlos, hermanos. Esto es lindo, esto es de bendición para nuestras vidas, de manera que nosotros podamos mantener esa confianza de que los que acudimos corriendo a nuestro Dios y clamamos por su ayuda, Él es tan apacible y está listo para socorrer a sus hijos oprimidos cuando nosotros clamamos implorando esa asistencia, esa providencia que solamente Él nos puede dar. Acordaos de vuestros pastores, dice el apóstol, que han hablado la palabra de Dios. Fíjense la característica de los pastores que han hablado no sus palabras, la palabra de Dios. Los pastores que han sido fieles hasta la muerte son ejemplos dignos de esa fe que persevera. Considerad cuál haya sido ese resultado de su conducta e imitad esa fe que ayuda a vencer. Qué lindos consejos, hermanos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Cristo que sostuvo a los líderes mencionados en los versículos anteriores, también nos sostendrá a nosotros. No nos dejemos llevar de doctrinas diversas,
y esas doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Fíjense, hermanos, hay una de las principales causas de la inestabilidad en la fe son las nuevas falsas doctrinas. Y nótese que las referencias de doctrina es un plural y la verdad siempre es singular. La fe viene del corazón, que es el único que puede apreciar la plenitud de la gracia de Dios. Hermanos, ¿no es maravilloso cada uno de estos consejos? Que hoy estamos saltando de una iglesia a la otra y andamos y hablando de lo que Dios nos ha dado para degustar nuestra alma. Me llamaba la atención del hermano Gregorio, que escuchamos el testimonio ayer en el devocional de la hermana Rosa, y él alega que a los 12 años él se bautizó en nuestra iglesia, pero no duró mucho. Su inestabilidad espiritual lo hizo salir de los atrios del Señor, del camino. Y estuvo por más de 40 religiones. ¿Usted sabe lo que es eso? Más de 40 religiones de acá para allá. Aún en medio de la aflicción le pidió a Dios que le mostrara cuál era en realidad la verdadera religión que tenía esa característica de sanar a los enfermos, porque es precisamente parte de la herencia de Jesucristo dada a sus hijos, a su iglesia, es que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es el mapa perfecto que nos conduce a la patria celestial. Y Dios respondió a esa necesidad. Habían muchas iglesias que habían orado por él. Antes le iba peor, pero una sola oración, hermano. Una sola oración por el siervo de Dios. Con algo tan sencillo como es el aceite, llevarlo al templo, hacer esa oración de arrepentimiento y la obra se efectuó. ¿No es maravilloso saber que tú y yo estamos en este pueblo de Dios donde el Espíritu Santo sigue haciendo manifestaciones gloriosas? ¿Por qué estar brincando de un lugar para otro? ¿Por qué estar buscando? ¿Por qué estar cavando cisternas rotas cuando estamos siendo saciados del agua de vida? Dios nos conceda la firmeza, hermanos. No miremos atrás. No miremos, hemos dicho muchas oportunidades, como institución tenemos muchas cosas que mejorar y en eso estamos. Pero hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos confirma cada día, como dice el himno de nuestra querida hermana Patricia y su amado esposo, aquí nací y aquí quiero morir, porque aquí nos ha plantado el Señor y nos ha dado el testimonio de su presencia, hermano, del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué estar cayendo en dudas? ¿Por qué estar de un lugar a otro? ¿Por qué dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas? Extrañas, hermanos. Dios nos libre, nos conceda mantenernos arraigados en el poder de Cristo y su palabra. Mientras esta iglesia siga siendo dirigida por el Espíritu de Santo, aquí estaremos anclados, hermanos. Qué mayor evidencia, qué lindo es pasar años deleitándose y viendo la mano poderosa de Dios. Tenemos un altar y de todos estos tienen derecho, todos los que sirven del altar, coman del altar, dice, pueden comer de los que sirven del altar, dice nuestro altar. ¿Saben cuál es? La cruz de Cristo. Aquellos que aún confían en los viejos rituales están excluidos de los beneficios de su muerte. Cuidado, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, pero por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, él padeció también fuera de la puerta. Entonces nos damos cuenta que por lo cual también Jesús ha estado allí. Salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Recordemos, no estamos aquí permanentes, sino que al igual que aquellos que murieron saludando las promesas, creyéndolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos, buscaban una patria mejor, y esa es la misma patria que se nos está ofreciendo a nosotros. Nosotros buscamos
una ciudad que es la nueva Jerusalén. Está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él ese sacrificio de alabanza, es decir, esos frutos del labio que manifiesten que nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios. Cuando habla del sacrificio de alabanza, hermano, ¿se ha preguntado por qué la alabanza a Dios constituye un sacrificio? ¿Se ha preguntado eso? La palabra sacrificio, ¿qué quiere decir esa? ¿Sabe lo que significa? Matar por un propósito. Y la alabanza con frecuencia requiere de nosotros que matemos nuestro orgullo, nuestro temor, nuestra dejadez o cualquier cosa que amenace disminuir o interferir con nuestra adoración al Señor. Descubrimos también aquí el fundamento de toda nuestra alabanza, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él, en Él, con Él y para Él que ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza a Dios. La alabanza nunca será estorbada con éxito, siempre que la dirijamos hacia Él, quien es el autor y el consumador de nuestra salvación. Su cruz, su sangre, su amor nos ha dado el don de la vida y el perdón de nuestros pecados. Hacen que la alabanza que le tributamos constituya un sacrificio vivo. Entonces, hermanos, estamos llamados a tener esa lealtad a Cristo, a que nosotros nos mantengamos firmes, irreprensibles, asidos de la mano de Dios. Nos dice que hay que hacer el bien y de hacer el bien no nos podemos olvidar, tampoco de ayudar a otros, no nos podemos olvidar, porque estos sacrificios son los que agradan al Señor. Como sacerdotes de Dios, los creyentes ofrecen sacrificio de alabanza a Dios y comparten servicios de amor a los demás. Y el fruto del labio recuerda el hecho de que en la misma forma que Dios prolonga por medio de los frutos de la vida la planta, así el Espíritu Santo extraerá nueva alabanza de adoración a Dios allí de nuestros labios y de todo nuestro ser. Nos damos cuenta que los cristianos aquí hacen un llamado a obedecer a nuestros pastores y a sujetarnos a ellos, porque saben, ellos son los que velan por las almas, así como quienes les ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, hermano, no es provechoso. Los cristianos no solo deben recordar a los anteriores líderes de la iglesia, sino que deben prestar atención a los líderes actuales y ayudarles a cumplir con esas obligaciones de atender la congregación. La obediencia que se demanda implica aceptar las orientaciones de otros. Subordinarse quiere decir desistir de nuestra propia opinión contraria a la de otros. Y el autor no sugiere la obediencia ciega y sin cuestionamiento a todo lo que el líder dice, aún en aquellas decisiones que se refiere a cambiar de empleo, hacer compras o iniciar un viaje o cosas por el estilo. Hermanos, el Nuevo Testamento enseña la necesidad de aprender a discernir y afirma la responsabilidad personal ante Dios y destaca la mutua sumisión. Además, los líderes de la iglesia no son jefes autócratas que se enseñorean sobre la congregación. Recordemos que estamos llamados para ser siervos que ejercen su autoridad con tacto y con mucho cuidado y amor por el rebaño. Pide la oración como siempre, orando para que confiamos en que tenemos esa buena conciencia, que deseamos conducirnos bien en todo. Y además, los ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más prontamente. Aquí vemos que el autor ha ministrado anteriormente entre ellos, pero algunos obstáculos estorbaban su retorno y la oración podía despejar el camino para que se encontraran de nuevo. Habiendo solicitado y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, que hagamos su voluntad y no la nuestra, porque esto es agradable delante de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos. Y le dice, hermanos, yo les invito a que soportéis la palabra exhortación, como se lo he escrito brevemente. Tened que esta libertad
saber que esta libertad nuestro hermano Timoteo, en el cual si viniere pronto irá a ver. Saludad a todos a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Entonces, habiendo solicitado ya las oraciones de sus lectores, ya ora por ellos y la bendición resume todo lo que se ha dicho. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual por medio de la obra redentora de Cristo. Y el pacto que el Señor inauguró es eterno. Sin más, en el Nuevo Testamento, en esta carta, el Nuevo Testamento nos revela el momento de la circunstancia o el encarcelamiento de Timoteo. Y el saludo enviado por la de Italia nos indica necesariamente el lugar donde fue escrita ni el lugar de destino de la carta.